Oficialismo y oposición mostraron ayer visiones diametralmente opuestas sobre la situación de la seguridad pública durante la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Senado en régimen de comisión general. El senador frente amplista Enrique Rubio, que fue el miembro convocante, sostuvo que Uruguay vive una situación de violencia expansiva ante la cual el ministerio muestra un rumbo errático. Del otro lado, el ministro Heber acusó a la oposición de querer emparejar la gestión de este gobierno con el desastre que, dijo, ocurrió en esta materia durante las administraciones frente amplistas. Viene esta administración y en 2 años empiezan a bajar rapiñas, homicidios, hurto, abigeato y violencia doméstica, y la oposición dice que está mal. ¿Cómo se puede manejar un razonamiento así?, se preguntó Heber. Hace unos minutos conversamos con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Hoy vamos a averiguar qué deja este debate de ayer en la izquierda. Estamos con el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, que fuera director general del Ministerio del Interior. Senador Carrera, buen día. Buen día, Cotelo. Un gusto estar en comunicación contigo, con todo tu equipo, con toda tu audiencia. La primera pregunta viene a propósito de un término que se utilizó en el llamado a sala ayer. En el oficialismo se sorprendieron y consideraron un exceso la afirmación del Frente Amplio, que estuvo en varias de las intervenciones, de que la política de seguridad pública fracasó, de que esta política fracasó. Efectivamente, ¿no es apresurado llegar a una conclusión así? Nosotros, el Frente Amplio, lo que buscó ayer fue elevar el debate en materia de seguridad, convivencia y violencia en el Uruguay. Por eso fue el llamado régimen de comisión general. Y lo que se buscó es tratar de buscar, una visión en común, de tratar de analizar en común una perspectiva que es una perspectiva muy compleja. Sí, pero el término fracaso se manejó y también se dijo que el ministro Heber vive en una realidad paralela. Y el ministro Heber es una persona que tiene problemas de credibilidad. Para nosotros no es una persona creíble. El ministro Heber fue el mismo que estuvo vinculado a la entrega del puerto, fue el mismo que nos dijo que existían informes jurídicos, todos los análisis, y el ministro Heber luego quedó claro que faltó a la verdad al Parlamento. Entonces, nosotros creemos que desde el oficialismo, desde el gobierno, plantearon este tema en la campaña electoral con un facilismo muy grande, que esto era un tema de ejercicio de la autoridad con un gran simplismo, y esto ahora nos está explotando en la cara, porque decir que no hay un incremento de la violencia, decir que no estamos viviendo una emergencia en materia de seguridad en el Uruguay, es no reconocer la realidad. Sí, pero no lo decimos solamente nosotros, Emiliano. El ministro dice hay un problema. Los números de los homicidios de estos últimos meses, y en particular del mes de mayo, no son buenos. No, pero no es solamente mayo, los otros delitos vienen bajando de manera sistemática desde que asumió la nueva administración. Y eso hay que resaltarlo, señala, y la oposición no lo ve. Emiliano, acá el tema es que acá en Uruguay existió una pandemia que produjo un efecto total sobre el mundo de la movilidad y tuvo un efecto sobre el tema de las denuncias, sobre el tema de la consumación de los delitos. Y después hay una serie de situaciones que ayer le hicimos preguntas y el ministro no nos contestó. El número de muertes dudosas que aumentó, pasó de un promedio de 80 a un promedio de 165 en los últimos 2 años. El día anterior me contestó, el 6 de junio, la Fiscalía General de la Nación me contestó un acceso a información pública donde me dice que en el 21 fueron 171 muertes dudosas. Eso no aparece en las cifras oficiales. ¿Qué está pasando? Las diferencias de lo que te dice que homicidios que se consumaron en el año 2021, donde la Fiscalía te habla de 313 y el Ministerio te habla de 300, ¿qué está pasando? Entonces me parece que nosotros... ¿Qué es lo que usted supone que está pasando? ¿Por qué plantea esos números y esa inquietud? Y nosotros lo que creemos es que ha existido una política donde lo que se busca es manipular la información, no presentar la realidad tal cual es. Porque decir que todos los delitos están bajando no es cierto. Hay los delitos de homicidio, que es lo que más nos tiene que preocupar, porque es la violencia letal,
la más grave de todas las violencias, hay desde el 1 de julio del año pasado. ¿Por qué no es mayo? Porque el ministro habló de mayo. El propio ministro, luego de que pasamos por la ley de urgente consideración, luego el 27 de marzo, porque antes del 27 de marzo el Uruguay era una maravilla, no habían problemas de seguridad. Ayer nadie habló de la ley de urgente consideración, pero luego el 27 de marzo el ministro comienza a reconocer que hay un incremento de la violencia en el primer trimestre. El ministro lo reconoce por los números oficiales, un 33%. Luego hablamos de mayo, donde el mes de mayo, ayer nos enteramos, prácticamente no terminaron con 42 homicidios el mes de mayo, terminó con 44. Desgraciadamente ayer tomamos conocimiento de dos femicidios, de 2 muertes, de un adolescente, de dos chiquilinas. Entonces me parece que esto es terrible. Bueno, pero dice el oficialismo, lo señalaba recién el senador Camí, ese número, el de mayo, siendo un número malo en materia de homicidios, claramente, no es el récord nacional. Por ejemplo, 2018 tuvo 45 homicidios. Pero, ¿no? Emiliano, nosotros lo que tenemos que hacer es superar eso, porque no es ese nivel de discusión no nos sirve a la sociedad uruguaya, no nos sirve a nosotros. El año 18 fue terrible. Eso nosotros lo reconocemos. El tema es que lo que está haciendo el Frente Amplio es alertar desde ahora que si nosotros no cambiamos la pisada en materia de seguridad, convivencia, no atendemos la problemática de la violencia, que es una emergencia en nuestro país, este año va a terminar peor que el 18. Y nosotros no hacemos política barata con los muertos como lo hicieron ellos en el pasado. Para nosotros este no es un tema de botín electoral, porque parece que seguimos en campaña electoral. Ellos parece que siguen siendo gobierno y oposición al mismo tiempo. No es así, son gobiernos, se tienen que hacer cargo. Y hay problemas graves. Negando la realidad, no ganamos nada. El negacionismo de ayer del ministro Heber, no ganamos nada. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, ¿por qué llamamos? ¿Podríamos haber llamado a interpelación? Sí. Yo le digo, el ministro Heber tiene récord. No, yo ayer lo planteé y lo vengo planteando hace días. Nosotros tenemos que recurrir a accesos de información pública, a un mecanismo legal, porque el ministro Heber no contesta los pedidos de informe. No le contestó a la Cámara de Senadores, no a la bancada de senadores Frente Amplio, a la Cámara de Senadores no le contestó el 80% de los pedidos. Lo que pasa a la Cámara de Diputados el 91% de los pedidos de informes. Lo que pasa es que ahí también hubo intercambio, ¿no? Porque la sesión de ayer fue muy singular, ¿no? Hubo como 2 interpelaciones en paralelo, decía yo hace un rato. Se interpelaba, entre comillas, no era una interpelación, pero se interpelaba a este Ministerio de Interior, pero también se interpelaba a los ministerios del interior de gobiernos del Frente Amplio, en particular a la gestión de Eduardo Bonomi. Todo el tiempo se estuvo haciendo esa comparación, hubo una guerra de archivos, ¿no? Y en este capítulo que usted menciona ahora, el de respuesta a pedidos de informes, ayer se destacó desde el oficialismo cuántos pedidos de informes del gobierno pasado, del último gobierno Vázquez, todavía están sin responder. Te lo digo que es mentira. Te lo digo, había un promedio, porque yo me encargaba, yo estuve en el Ministerio de Interior hasta el 17. El director general que se encargaba de contestar los pedidos de informes, yo lo analicé esto. Nosotros contestamos, el promedio de contestación nuestro era entre el 75 y el 80% de los pedidos de informes. Porque hay un 20% de los pedidos de informes que son temas políticos o de baja política, y yo no los contestaba. Y después iba y discutía en el Parlamento. Acá no se discute, no se contesta, y cuando se va al Parlamento se esconden a través de las manos de yeso. Porque hoy hay una mayoría del oficialismo que los respalda, porque por más que uno busque, que uno escuche matices ante la opinión pública, cuando se vaya adentro y se discute, resulta que Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional todos respaldan a un ministro que realmente es un ministro que tiene algunas apreciaciones muy lamentables y tiene un desconocimiento muy grande de los temas de seguridad y convivencia. Entonces nosotros ayer lo podríamos haber hecho una interpelación, pero fuimos por la Comisión General, porque queremos elevar el debate, queremos discutir en serio. Y la gestión del Frente Amplio ya pasó, ya vamos para 3 años de gobierno. Acá prometieron que esto se iba a resolver en forma fácil y no se resolvió. Acá se dijo que esto era prioridad de política pública y no es ninguna prioridad. Porque nosotros no conocemos ningún plan. En la ley de presupuesto, que es la ley madre de un gobierno, no se presentó ningún programa referente al Ministerio del Interior. No se presentaron metas, objetivos para medir, para poder analizar. No hay recursos económicos, se recortó el presupuesto. Uno de los puntos ayer se respalda y se dignifica a la policía,
pero resulta que el trabajador policial lo único que hay es un respaldo simbólico porque está perdiendo salario. Y nosotros ahora, el sindicato policial está reclamando un aumento del 22% de recuperación salarial. Nosotros acompañamos. Uno de los puntos que el Frente Amplio reclamaba ayer era que se divulgara el plan, el nuevo plan, el que mencionó el ministro Luis Alberto Heber hace pocos días cuando concurrió a una reunión en la Torre Ejecutiva, a partir del aumento de los homicidios que se venía dando en el mes de mayo. El nuevo plan para encarar esa realidad. Hubo una sesión secreta, hubo una parte del debate ayer que fue secreto a pedido del Ministerio del Interior. Allí se divulgó información. ¿Es lo que ustedes esperaban? No, nosotros no era lo que esperábamos. Nosotros, por eso te decía que nosotros queremos elevar el debate, y cuando hablamos de los temas de violencia, esto hay que ver en la integralidad del problema. Nosotros cuando pasamos a comisión secreta, lo que se nos dio fue alguna información que te puedo decir que es de índole quizás reservada, confidencial, porque son algunas líneas de investigación, o nos presentó un poco el panorama, pero no se presentó ningún plan. No es cierto que se haya presentado un plan. Esto parece más una estrategia de comunicación. Pasamos a comisión secreta a los efectos de que existiera luego lo que es como como que se puede hacer un planteo, es decir, de que se nos entregó información reservada, confidencial, se nos presentó el plan, pero en realidad no se presentó. Esta sesión secreta sirve como excusa para decir que se nos dijo algo que no se nos dijo, porque después tal es la estrategia de comunicación de parte del oficialismo, que luego los senadores del Partido Nacional hablan, no, se presentó un plan, se dijo lo que se estaba haciendo, nunca se había hablado nunca se nos había dicho tanto al Parlamento. Y no es así, no es así. ¿Y cómo evalúan? Esperamos mucho más información. Pero lo que sí se dio, y eso fue en la parte pública de la sesión, fue información a propósito de los resultados que viene teniendo la acción que está desarrollando el Ministerio de Interior en relación con el narcotráfico y en particular las bocas de venta de drogas, ¿no? Sí, el narcomenudeo, ¿no? Hablar narcotráfico es el narcomenudeo. Nosotros creemos que en Uruguay en la década del 95, allá en la segunda administración del presidente Sanguinetti, se inició una política que se llamaba una política por el todo en contra del narcotráfico. Nosotros ahora vemos que hay una política muy parcial. Se dejó esa política de Estado, que fue una línea de acción que se mantuvo a lo largo desde el 95, por lo menos hasta el 1 de marzo del 2020, se dejó de lado y se está yendo a algo muy parcial. Y nosotros en ese sentido estamos muy preocupados, Emiliano. Eso yo creo que hay algo que hay que discutir. Bueno, por ejemplo, Alfredo Rodríguez, que es el director general de represión al tráfico ilícito de drogas, dio algunos números sobre los resultados, ¿no? Sí, pero Emiliano, acá uno cuando habla de narcotráfico, no es solamente el eslabón más chico, lo que es la boca pasta base. Porque ahí es como se planteó ayer, hay clanes familiares en torno a eso. Se cierra una boca o se desbarata un clan y viene otro clan y ocupa ese lugar. Acá nosotros tenemos que atacar eso, sí, porque te crea un montón de problemas en los barrios, pero nosotros también tenemos que ver lo que es el gran circuito del narcotráfico, porque el gran circuito del narcotráfico acá hay importadores, hay gente que te importa, te utiliza el país como tránsito, luego te lleva a Europa, hay gente que financia, hay gente que lava los activos. Y hay algo que me está preocupando muchísimo de hace años que vengo preguntando, y le pregunté el año pasado a una comisión de seguridad del Senado, al ministro Heber. Le pregunté por esos cargamentos tan grandes de pasta base que se encuentran, porque ahí sí uno ve que hay un cargamento, ahí es donde hay un cambio. Es decir, los cargamentos, uno ve que hay algún cambio sustancial ahí por algunos cargamentos. Es decir, ¿y eso qué explicación tiene eso? El ministro me dijo que era para consumo interno porque se consumía en tres días. Los 400 kilos de pasta base, esos son 4 millones de dosis, y pueden ser más. Yo te estoy hablando de una dosis que sea de un miligramo, que es algo que a mí me dicen que no es eso, porque es medio miligramo, quizás que es menos. Entonces estoy hablando, y eso por lo menos tomando los números que maneja la Junta de Drogas, que los consumidores serían unas 10.000 personas a lo largo de 15 años más o menos. Es decir, tomando a la tesis más extrema de consumo, eso sería un consumo para 3 meses. Es decir, si se agarran esos cargamentos es porque hay más cargamento, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país?
Entonces, es eso lo que tenemos que discutir y estamos muy preocupados con eso. Bueno, por ejemplo, mencionaba recién el senador Camí como algo importante que se anunció ayer, las gestiones que se van a desarrollar en las próximas semanas con los países vecinos, con los países de la región, para una acción coordinada contra el narcotráfico. No sé, ayer lo que planteó no lo veo como acciones, sino que se planteó son algunas actividades del tema de Mercosur. Y yo creo, sí, nosotros todo lo que sea para mejorar lo que es el combate al narcotráfico, nosotros vamos a respaldar. Pero eso son necesarios tratados, eso son necesarios acciones de política pública, son necesarios recursos. Son necesarios recursos para mejorar. Es necesario seguir invirtiendo en tecnología. Hay que actualizar porque la policía, vos podés cuestionar muchísimas cosas, se pueden cuestionar de las gestiones del Frente Amplio. Pero una cosa que es innegable es la profesionalización de la policía, la dignificación del salario, la incorporación de tecnología. Bueno, pero todo eso es necesarios recursos. ¿Y a dónde están esos recursos? Porque la tecnología no es solo puse tecnología, sino que hay que mantener. Hay que actualizarla. Una cosa, algo que ayer lo iba a decir y que después se me pasó porque son 15 minutos, es medio insólito hasta el reglamento que yo mismo lo voté porque estaba en el Parlamento, en la Cámara de Senadores en el 18. Mire, yo una cosa que me enteré el fin de semana es que están practicando, nosotros un paso muy importante que vimos en la administración pasada fue que los policías tienen una Glock, que es un arma muy potente, y es un arma, bueno, ahora resulta que están practicando en la Guardia Republicana y algunas jefaturas del interior con los revólveres 38, es decir, están sacándole el polvo a los revólveres 38, están practicando por falta de munición. ¿A usted le parece que puede pasar eso? No, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarle la munición para que practiquen con la mejor arma, que es la Glock, con nuestros policías. Entonces es una situación, hay que seguir invirtiendo en tecnología. Entonces yo no lo veo, lo que planteó ayer el ministro no lo veo, veo en ese sentido, que dice como que va a coordinar acciones, por favor. Volviendo a lo que yo le estaba mencionando hace unos minutos, lo que informó en sala Alfredo Rodríguez, el director general de represión al tráfico ilícito de drogas, destacó el aumento en las incautaciones de drogas en estos últimos meses, especialmente pasta base, alcanzando récord históricos en un solo cargamento. También un aumento de los indagados, formalizados, condenados. También récord en bocas desarticuladas, alcanzando la cifra récord en el año 2021 de 1.152 bocas desarticuladas. ¿Eso Emiliano, cómo le valora usted? Una cosa, perdón. Realizaron afirmaciones, pero no se nos entregó la información. Tú decís, fue una afirmación que realizó el director de drogas. Yo no pude ver, porque a mí no me presentaron los números, yo no pude ver la documentación. Que hay mayor incautación de pasta base, sí, pero si hay mayor incautación de pasta base, hay más pasta base en nuestro territorio. No seamos ingenuos, por favor. Entonces, a mí me parece, realizó afirmaciones el director de drogas, persona que te quiero decir que considero que es un gran profesional, Creo que es de lo mejorcito que hay, de lo mejor que hoy está en la Policía Nacional. Le reconozco la profesionalidad de Rodríguez y espero que con esta afirmación no le cause ningún problema al director de drogas. Pero a nosotros no se nos presentó un documento que podamos analizar. Yo creo que ahora un ámbito es pedir, porque yo creo que este tema de la política de lucha contra el narcotráfico, yo creo que esto hay que analizarlo. Ayer el senador Penades planteó de analizarlo en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia. Creo que ahí puede ser un ámbito, pero nosotros estamos muy preocupados con este tema. Sí, a ver, por eso le digo, porque que se hayan encontrado esos cargamentos, algo más tiene que existir. Vuelvo a lo que usted recién mencionaba, lo que decía el senador Penades en un momento del debate. Casualmente, acá está el audio. Espero con ansiedad la convocatoria de la próxima sesión en la que podamos sentarnos a conversar de esto. Y quiero escuchar los planes que nos quieren presentar, que supuestamente son mejores que los que se están implementando. Porque lo que no pierdo la esperanza es que en el transcurso de lo que queda de la sesión del Senado, en vez de dedicarnos a pasarnos factura y a defender o a no defender lo que se hizo bien o lo que se hizo mal, nos digan qué cosas nos plantearían al gobierno para hacer, que si son buenas no vamos a tener ningún problema de adoptarlas. Ningún problema de adoptarlas, pero díganos las ideas.
que supuestamente ustedes tienen, que no aplicaron en los 15 años en los que fueron gobierno y que ahora sí tienen para poderlos aplicar nosotros. Y con muchísimo gusto lo vamos a realizar. Ahí estuvo uno de los énfasis del oficialismo, ¿no? Uno, ¿qué tiene para aportar el Frente Amplio? Dos, ¿por qué no lo que tenga para aportar, por qué no lo utilizó o no lo empleó antes cuando fue gobierno? Pero mire, Emiliano, yo creo que nosotros hicimos muchísimas cosas cuando fuimos gobierno. Algunas cosas hicimos muy bien y otras cosas no nos salieron bien, porque por algo hoy somos oposición. Si no hubiera salido todo bien, hoy seríamos gobierno. Entonces a mí me parece, pero a mí lo que me preocupa algo es el proceso de dignificación que llevamos adelante de la Policía Nacional. La inversión en tecnología, el equipamiento. A mí me preocupa que nuestros policías hoy tengan la munición y tengan la capacitación y la profesionalización adecuada, que tengan chalecos, los chalecos protectores, los chalecos antibalas, que hemos recibido denuncias que tienen chalecos vencidos, que tengan buenos uniformes, que no sean aquellos uniformes desteñidos, que tengan buen equipamiento. Entonces, bueno, eso es innegable. Eso es innegable y lo reconocen todos. Está bien. Entonces, ese es un capítulo de la discusión, ¿no? Los medios. Pero la pregunta después es, ¿esos medios se van a utilizar para qué? ¿Para qué tipo de políticas? Perdón, Emiliano, pero el otro es los planes. Es decir, ¿quién es mano hoy acá? Lo ha dicho nuestro presidente Fernando Pereira en estos días, luego del plenario. Acá es mano el gobierno. Nosotros no vamos a... el que nos tiene que citar es el gobierno. Pero a mí lo que me preocupa más en el Parlamento, que lo planteé ayer y hace tiempo lo vengo planteando, yo lo que quiero es que me den la información para poder analizar. Eso es lo que necesito, que se me conteste los pedidos de informes. Que cuando vienen no se protejan en las manos de yesos para no dar ninguna información. Porque ayer lo otro tampoco, no se contestó ninguna de las interrogantes. Ninguna de las interrogantes que hizo el senador Rubio se nos contestó. Y después se salió con una estrategia que se presentó un plan que no se presentó ningún plan. Digo, es decir, hoy, lamentablemente, hoy seguimos en la misma situación que ayer y con las mismas preocupaciones que ayer. Porque, la situación de violencia, el ministro anunció que le presentó un plan al presidente el 11 de mayo y estaban ocurriendo consumándose 16 homicidios, desgraciadamente. Cuando terminó el mes, ocurrieron 26 homicidios más, cuando cerró mayo. Entonces me parece que estamos en una situación muy compleja. Pero a ver, entonces termino. Uno, ¿usted ve factible a partir de lo que fue el resultado del debate de ayer que se genere algún ámbito de intercambio con la oposición en esta materia? Yo lo que voy a tratar, lo que creo es que nosotros, el Parlamento es acotado el ámbito de debate. Vamos a tratar de ir allí a las comisiones a hacer nuestros planteos. Nosotros tenemos proyectos de leyes que vamos a plantear de preocupaciones. Yo creo que un tema, creo realmente que estas diferencias de cifras entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior son inadmisibles. Yo creo que está bien que haya un observatorio en el Ministerio del Interior, algo que quise hacer y no lo pude hacer hasta el año 17 cuando estuvo el Ministerio del Interior. Yo creo que los números estadísticos tienen que ser llevados en otro ámbito, en lo que es una especie de Instituto Nacional de Estadística. Nosotros tenemos que tener confianzas en las cifras. Lo otro es la precarización en la toma de denuncias. Es decir, nosotros nos llegan denuncias constantemente cuando salimos a caminar por el país en los diálogos que, por ejemplo, que los hurtos, cuando se va a denunciar un hurto, se hace una ampliación de un hurto anterior, que algunas veces son rapiñas que se anotan como hurtos. Entonces, es decir, esto que es con toda esta situación, es decir, la precarización en los sistemas de denuncia, todo esto tiene un impacto en las denuncias. Hay una encuesta Latinobarómetro que ayer hicimos mención, es decir, una encuesta cara a cara de 1.200 personas que te dice, si comparás el 20 con el 18, el 31% de los uruguayos te dice que ha sido más víctima de delitos él o un familiar suyo. O sea, usted lo que está planteando es una serie de discrepancias con la forma como se está registrando, en definitiva, la situación de violencia, la situación de seguridad pública en Uruguay. De eso va a plantear, va a hacer observaciones, va a hacer reclamos en comisiones del Parlamento. Pero en cuanto a caminos a seguir, en el tema de narcotráfico, yo lo que te digo es hay que analizar esto. Hay que analizar esto a mayor profundidad. Con la liviandad que se está tratando este tema y no se está tratando la envergadura del problema. ¿Pero qué implicaría? También es un ámbito.
hay que discutir, hay que analizar esto, lo que yo te decía, la política del todo. No hay solo que analizar el eslabón el más débil, sino que hay que analizar hacer un análisis global de la problemática del narcotráfico. Yo creo que no se está dando, y esto es peligroso, porque hay países que cuando ingresaron por un camino no tuvieron retorno. Senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, le agradezco también a usted la participación esta mañana. Muchas gracias a usted, le saludo a usted, a su equipo, a toda la audiencia. Enseguida completamos esta recorrida post llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con un punto de vista, un posicionamiento que había despertado curiosidad en las horas previas, en los días previos. ¿Qué conclusiones sacó Cabildo Abierto concretamente?